Oh Padre, en esta mañana imploramos la bendición y manifestación de tu Espíritu por medio de la enseñanza. En nosotros confesamos nuestra debilidad e incapacidad aún para enseñar a tu pueblo. Y como pueblo te suplicamos que nos des entendimiento para ver, para entender, para ver las implicaciones de estas cosas. Te pedimos, oh Dios, estas misericordias en el nombre de Cristo, cabeza de la Iglesia. Amén. Volvemos a nuestro estudio de los pactos. Los tratos de Dios con los hombres se llevan a cabo sobre la base de dos pactos, el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Ambos pactos corren paralelamente a lo largo de la historia. El pacto de las obras fue revelado por Dios en el huerto del Edén, donde Dios hizo una promesa de vida a Adán como representante de la raza humana. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 15. Tengan en mente que en las Escrituras un pacto es una promesa certificada por o con un juramento. Capítulo 3, versículo 22 al 24 debe ser incluido con el pasaje que anteriormente di, y Romanos capítulo 5, versículo 12 al 19. Allí se presenta Adán no como un individuo entre otros, sino como el representante de la raza humana. Si Adán hubiera obedecido a Dios, hubiera sido confirmado en estado de santidad y de justicia y verdad en que Dios lo creó. Hubiera gozado de una comunión santa, íntima y creciente con Dios y sin interrupción. Adán, haz esto y vivirás, tú y tu descendencia. Adán no obedeció el mandato de Dios y sufrió las consecuencias. Observen, no fue Adán el único que sufrió las consecuencias, porque Adán no es cualquier persona, es la cabeza representativa de la raza humana. No solo él sufrió, sino que también su descendencia. La muerte no solo vino a Adán, sino también a aquellos que él representaban, aunque no estaban allí. Adán no obedeció el mandato de Dios y sufrió las consecuencias horribles y destructivas de su pecado. Su desobediencia produjo muerte en él y todos aquellos que él representaba. En él murieron. De ahí se explica por qué aún los niños que no han tenido tiempo para manifestar su corrupción mueren. La muerte siempre es castigo por el pecado, hermanos, en lo que respecta a la raza humana. La Biblia tiene la explicación. No es como tú quieres ver las cosas o como el mundo te dice, es como la palabra de Dios enseña. Adán, el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. El hombre desobedeció a Dios, por tanto murió. Mediante él la muerte pasó a su descendencia. Romanos 5:12 dice, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿cómo pecaron todos los hombres? Ahora, si usted no es un exegeta de las Escrituras, sino que usted viene inmediatamente le inyecta lo que usted piensa o lo que debería de decir, usted va a llegar a una conclusión equivocada. Usted no se puede alejar del contexto en que la Biblia dice lo que dice, porque si no va a llegar a conclusiones o interpretaciones incorrectas. Tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Pecaron cómo?
Según el contexto, todos pecaron en su representante, Adán. Ninguno de ustedes estaba allí. Versículo 15. Esto no es invención de Piñero. Miren el texto, hermanos. Versículo 15 de Romanos 5. Pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos. Ahí está la explicación, ahí está la exégesis. Versículo 17, porque si por la transgresión de uno reinó la muerte. Versículo 18, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, una sola. ¿Cómo entonces podría Adán y muchos de su descendencia ser salvos de condenación y ahora muerte eterna? Mediante la gracia, mediante la promesa hecha a Adán del Mesías que vendría a destruir las obras de Satanás, es decir, las obras del diablo. El hombre sería rescatado de esa condición en que había caído de muerte espiritual para muerte eterna mediante el Mesías. Él vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Romanos 5, versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. ¿Y cómo es eso? Eso es lo que el arminiano se pregunta. Y responde eso equivocadamente. Pero el que es bíblico se deja llevar por lo que dice la Biblia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resulta la justificación, el perdón, la justificación de vida para todos los hombres. Usted niega el principio de representación, usted niega la salvación en el representante de aquellos por los cuales Cristo murió. ¿Quién está en la cruz? ¿Usted o Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Según las Escrituras, murió por aquellos que el Padre le había dado. Él tomó su lugar. ¿Cómo qué? Ahí está, como su representante. Por la obra que él hizo, su obediencia activa y pasiva, basado en eso, y él como representante de aquellos que él murió, la raza de aquellos, o mejor dicho, aquellos por los que él murió son salvos. Así pues, tal como por una transgresión, mira el texto, la condenación de todos los hombres resultó la condenación de todos, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren. Hay una conexión entre Adán y la raza humana. También en Cristo, el Mesías prometido, Génesis 3:15, todos serán vivificados. Ahora, cuando dice todos ahí, no es todos universalmente, sin excepción, sino hasta Hitler es salvo. Mire el texto. Todos ahí es sin distinción. Todos serán vivificados. ¿Quiénes? Los que Cristo representó en aquella cruz. Todos aquellos por los que Él murió, Efesios 5:25. Todos aquellos que Él representó, Romanos 5. Todos los que el Padre le dio, Juan 17, versículos 9, 19 y 20. Para salvar al hombre, Adán y su descendencia, de la condición horrible en la que habían caído, Dios el Padre entró en un pacto con su Hijo. Este es el pacto de gracia. El pacto es una promesa certificada por un juramento. La gracia es un don o favor inmerecido.
Efesios 2:8, estamos hablando de salvación, no por obras. 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros. Hay dos formas de interpretar este pasaje, ese versículo. O se refiere a la fe, o se refiere a la gracia y a la fe. Y ambas cosas son posibles por la estructura griega que se usa para expresar esta verdad. Esto no de vosotros. La fe no es de vosotros, ni la gracia tampoco. La gracia es el don inmerecido, es favor inmerecido, es algo que un hombre, una mujer no merecen. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Ese arreglo o acuerdo, promesa de salvación intertrinitaria o intertrinitario, se conoce como el pacto de la gracia. Es decir, que en la eternidad el Padre se puso de acuerdo con el Hijo y el Hijo se comprometió a venir a hacer la voluntad del Padre. ¿En qué sentido? En la economía de salvación. No estamos hablando aquí en la economía de la divinidad. Estamos hablando de la economía o administración de la salvación. En ese contexto, el Hijo, que es divino enteramente, Él ahora se compromete a venir a este mundo, a tomar una naturaleza humana, a hacerse hombre y como un siervo, y así morir para salvar a su pueblo. Él deja la manifestación de su gloria del cielo para venir a este lugar y morir para salvar a su pueblo, para cumplir la profecía, según el acuerdo intertrinitario entre el Padre y el Hijo. Por esta razón es que vemos que cuando hablamos en Juan capítulo 17, Juan capítulo 6, el Padre le da algo al Hijo y el Hijo se compromete a salvar y a resucitar a esas personas que el Padre le dio. Muere por ellas. Es su representante. El Padre en el Salmo 2 le promete: pídeme y te daré las naciones como herencia. Un pacto divino es una promesa que Dios hace, que Él certifica con juramento. Cada vez que se menciona la palabra pacto, no hay que decir lo que es pacto, porque se sobreentiende, ya se ha dicho en otros lugares. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 29, versículo 10 al 13, expresa lo que es un pacto. Salmo 105, versículo 8 al 11. Ejemplo, dice, el pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. Está hablando de lo mismo, pero lo está expresando de otra manera. Un pacto es un juramento. Es una promesa certificada con un juramento. Aparezca la palabra pacto o no, el concepto está ahí. La realidad está ahí. El pacto de la gracia es un acuerdo entre Dios y el Padre desde antes de la fundación del mundo con su Hijo, en el que el Dios el Padre se comprometió a dar a su Hijo todas las cosas que el Padre le prometió, y entre ellas tú y yo. Entre ellas la salvación y glorificación de su pueblo, de todos aquellos que el Padre le dio. Y nadie puede perderse jamás. Eso es algo seguro. Juan capítulo 10. Juan capítulo 6, versículo 39 al 40, consúltalo en su casa. Juan capítulo 17, versículo 24 y Hebreos capítulo 2. Basado en este acuerdo, promesa, Dios ofrece, obtiene y otorga en Cristo la salvación de su pueblo. Aún más, Dios le promete a su pueblo: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. La Confesión Bautista de Fe del 1689 declara, que es nuestra confesión, la de Spurgeon y otros hombres: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia.
en que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiéndoles dar su Espíritu a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles la disposición y capacidad para creer. Génesis 3:15, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27, y Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Este pacto se revela en el Evangelio, el pacto de la gracia, revelado en Génesis 3:15, una promesa de salvación, expresado en los términos que Dios quería expresarlo. Ese pacto de gracia para salvar al hombre, basado en ese acuerdo en la eternidad entre Dios Padre y Dios Hijo, en el que el Hijo se comprometió a venir a ser el Cristo y a entregarse por su pueblo. Ese pacto de gracia, eso que Dios otorga, no anula el pacto de las obras, establecido con el hombre en el huerto del Edén y certificado en el Sinaí. El pacto de las obras no fue abolido en el Sinaí cuando Dios hizo un pacto con Israel, conocido por el pacto mosaico o el pacto de Moisés, Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Algunos piensan que el pacto hecho en Sinaí con Israel es una nueva revelación del pacto de la gracia. Pero fue el pacto hecho con Israel mediante Moisés en el monte Sinaí una nueva revelación del pacto de la gracia, como algunos alegan. ¿Inició el pacto de Sinaí una nueva administración del pacto de gracia? A primera vista parece que así es, pero Levítico 18 y 15 nos muestra que no es. Y también las declaraciones que encontramos en el Nuevo Testamento señalan, muestran y prueban que no es así. No es así. En primer lugar, como dijimos antes, el primer problema con la idea de que el Sinaí fue un pacto de gracia o una nueva revelación del pacto de gracia radica en que el Nuevo Testamento identifica el pacto de Sinaí o el pacto mosaico como un pacto de obras, no de gracia. Segundo problema es que es ese grupo de errores que la visión equivocada del Sinaí trae a las iglesias. Este material se dio anteriormente, yo acabo de resumirlo y ampliarlo un poco más para que puedan ver la relación entre Adán, el pacto, etcétera, el desarrollo de todo esto. El pacto de Moisés en Éxodo 20, el cual se menciona en Deuteronomio 29, versículo 1, no es esencialmente una nueva administración del pacto de gracia, sino más bien un pacto de obras. ¿Entendéis? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés en el monte Sinaí? ¿Tenemos aquí una revelación nueva del pacto de la gracia o tenemos aquí simplemente la certificación del pacto de las obras? Pacto de las obras, el pacto de la gracia. Pacto de la gracia, Génesis 3:15. Pacto de las obras, Adán, haz esto y vivirás. Adán no obedeció, ¿qué pasó? Murió. Ahora, ¿qué hace Dios para quitar al hombre de aquí y traerlo acá? El pacto de la gracia. Por gracia sois salvos. Ahora bien, en su artículo sobre el pacto paralelo de Dios, el Dr. Masters afirma correctamente que el pacto mosaico no es básicamente un pacto sobre la gracia. ¿Quién es el Dr. Masters? Él es un pastor de 40 años en
el Tabernáculo Metropolitano, allí en Londres, Reino Unido. Esa fue la iglesia en la que Charles Spurgeon fue ministro del Evangelio. Afirmo lo que dice el doctor Masters, no porque lo dice el pastor Masters o doctor, sino porque lo que él dice es lo que es bíblico. Aunque el pacto del Sinaí o de Moisés en Horeb tiene muchos tipos e imágenes en las ceremonias, en el mobiliario y las decoraciones, tanto en el tabernáculo como en el templo posterior, que hacen referencia a la gracia de Dios, el pacto de Sinaí o el pacto mosaico no es esencialmente un pacto de gracia, sino un pacto de obras. Haz esto, Israel, y vivirás. Levítico 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes por las cuales el hombre vivirá, si los cumple. Ahí está la condición. Pero usted y yo sabemos que no puede, pero no se vaya más adelante. El punto es que si lo cumple, aunque no puede, pero que si lo cumple, vivirá. Yo soy el Señor. Es decir, la vida depende de las obras. Haz esto y vivirás. La gracia que se revela en el pacto de Moisés lleva al hombre más bien a ver que debido a su pecado no puede ser salvo por las obras. En este sentido, el pacto de las obras o la ley que este pacto revela dirige al hombre al pacto de la gracia. Dirige al hombre a Jesucristo. La ley es el ayo que dirige al hombre a Cristo. Porque así como el hombre intenta, como Martín Lutero, ser salvo por sus obras, se dio cuenta de su imperfección e incapacidad para cumplir las demandas completas de la justicia de Dios. El hombre andaba frustrado. El hombre se azotaba a sí mismo. El hombre, debido a su pecado, no puede ser salvo por sus obras. Entonces, al verse en esa condición, ¿qué sucede? La ley le está diciendo, para la salvación tuya, tú tienes que ir a otro lugar. Tú tienes que ir a Cristo, al pacto de la gracia. Basado en ese pacto es que tú tienes esperanza de salvación. La gracia se representa como el mejor camino, pero en sí mismo, y por las exigencias de la ley, el pacto de Sinaí equivale a pactos de obras, Levítico 18, versículo 15. Tuvieron que esperar los judíos hasta que la promesa de la venida de Cristo se cumpliera para ser salvos por la gracia. ¿O por la fe? Desde luego que no. No tuvieron que esperar, es decir, desde Adán hasta el Sinaí, no tuvieron que esperar para ser salvos por la gracia. O la salvación gratuita y sin obras. ¿Por qué? Porque esa salvación había sido revelada desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí en el huerto del Edén se le dio esperanza de salvación a Adán. Yo soy uno de los que creo que vamos a ver a Adán en el cielo. Pastor, pero ¿cómo es posible si no se menciona? Pero la promesa se le dio a él. Y se le da a él es porque hay esperanza. El que no tiene esperanza es el diablo. Se le da a él porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La maravilla de la gracia de Dios que toma hasta Adán, en quien fuimos malditos,
condenados a muerte, salvando a un hombre como Adán. Y Adán creyó en la promesa. Declaraciones que él hace después. Uno se da cuenta que es así. Él esperaba, Eva esperaba la venida del Salvador. De su simiente es la promesa. Lo que no entendía no es que era inmediatamente, sino la descendencia de la mujer cuando Cristo viniera. Porque la simiente es Cristo. Mediante uno que vendría, ellos recibirían la salvación. Ese vendría a destruir las obras del diablo. Fíjense, Génesis 3:15, síganme para que puedan entender esto. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Tú, la serpiente. Entonces le está hablando a la serpiente, ese es el contexto. Pero detrás de la serpiente, ¿quién realmente está ahí? Bueno, no es el animal en sí. Es el diablo que está usando o usó la serpiente. Y pondré, diciéndoselo al diablo, a la serpiente, al dragón, como lo llama Apocalipsis, y pondré enemistad entre tú y la mujer, tú, la serpiente, otro nombre para Satanás, entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer? ¿El pueblo de Dios? En cierto sentido sí, pero en cierto sentido no. Porque ahí dice, Él. Está hablando del Mesías. Él refiriéndose al Mesías. Él es el que va a herir la cabeza de la serpiente. Para esto apareció, dice Juan, la epístola. Jesucristo apareció para destruir eso mismo, las obras de la serpiente, de Satanás. Y tú, Satanás, lo herirás en el carcañar, es decir, en la cruz, Romanos 16:20. Y el pueblo de Dios aplasta la cabeza de Satanás, porque al creer y obedecer a Cristo, en Cristo están haciendo tal cosa. El Mesías vendría a dar vida a los que por la fe creyeron en Él. El Mesías prometido traería salvación. La gracia empezó a revelarse desde Génesis 3:15 en el huerto del Edén. Desde aquel momento las personas fueron salvas al confiar en Dios y descansar en la provisión que haría la gracia. La clave para entender los pactos radica en tomar conciencia de que desde el momento del pacto de la gracia, desde ese momento el pacto de la gracia funcionó junto al pacto de las obras. Repito, la clave para entender los pactos radica en tomar conciencia de que desde ese momento el pacto de la gracia funcionó. Pacto de la gracia junto al pacto de las obras. Ambos pactos eran distintos, pero eran a la misma vez pactos paralelos. Uno corre al lado del otro. Adán, haz esto y vivirás. Pecó. Entonces, ¿qué se puede esperar ahora? La gracia. El pacto de la gracia. Cree en aquel que viene a destruir las obras del diablo y será salvo. Las exigencias de la ley, como el doctor Masters explica, detuvieron de inmediato el corazón orgulloso del hombre y por la obra del Espíritu Santo las personas se vieron obligadas a contar con la promesa de la gracia. Gracia presente desde el principio. Abel y Noé, ambos hallaron gracia ante los ojos del Señor, es decir, hallaron favor inmerecido. Génesis 6:8, Hebreos 11:4. La hallaron porque esta gracia, mediante la promesa de un Salvador, los encontró y los salvó. La promesa del Salvador del pecado, recibida por la fe y no por las obras, revelan el pacto de la gracia.
ya que el pacto de las obras y el pacto de la gracia corren paralelamente. Aun cuando la ley fue dada por Moisés, hubo otro mensaje claro que se proclamó junto a la ley, y es la salvación del corazón por gracia. Revelación nuevamente del pacto de la gracia. Aunque la expresión pacto de gracia no se menciona literalmente en la Biblia, el concepto de la salvación gratuita e inmerecida mediante el Salvador, según la promesa, es un pacto. Es una promesa certificada por un juramento. Hermanos, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. El concepto y la teología está ahí. Por esto es que tenemos que llegar allí. Un Dios, una sola esencia divina. No hay tres esencias, sino usted tiene tres dioses. Una sola esencia divina que existe o subsiste en tres distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay comunión entre esas personas. Y una no es la otra, y la otra no se convierte en... No. El trino Dios existe. Una sola divinidad entre distintas personas. ¿Qué Dios es este? Es el Dios maravilloso que tú y yo nunca podremos entender, por más que intentes. ¿Cuándo se acaba el universo y comienza Dios? La pregunta es absurda. Hay cosas que no entendemos y nunca entenderemos. Dios es Dios. Pero el hecho de que la palabra Trinidad no está, no quiere decir que el concepto, así mismo es con el pacto de la gracia y el pacto de las obras. Es de nosotros, los exegetas y teólogos, estudiar las Escrituras y enseñar a nuestro pueblo y llevarlo a profundizar para que entiendan la revelación bíblica. La Biblia, desde el principio al fin, presenta un solo camino de salvación, no dos, uno solo. No hay una forma distinta de salvación para los judíos y otra para la iglesia. No. Pues si usted entiende lo que yo le estoy diciendo, ustedes se dan cuenta que el pacto que se dio a Moisés, pacto de obras, al lado de él corre el pacto de la gracia. Siempre ha sido así y será así hasta que Cristo venga. No hay dos formas distintas de la salvación. Cuando Dios le dice a los judíos, haz esto y vivirás, no es porque Él sabe que ellos lo van a poder hacer. Pero el estándar o la norma continúa siendo la misma. ¿Por qué? Porque uno sí que podía y pudo hacerlo. ¿Quién fue? Dios no podía cambiar la norma. Imposible. Tendría que dejar de ser santo. La norma había que mantenerla. Y se ha mantenido. Y Dios no salva a nadie siendo indiferente a esa norma. Imposible, dejaría de ser Dios. Él salva mediante el cumplimiento de esa norma. ¿Y quién es el que la cumple a perfección? ¿Quién es el que cumple el pacto de obras a perfección? Jesucristo, no hay otro. Hay dos pactos, hermano, no se pierda. Él es el segundo Adán. ¿Por qué le llaman el segundo Adán? Porque el primer Adán no pudo cumplir el pacto de las obras. Y si no hay otro pacto, para nosotros no hay salvación. Jesucristo es el segundo Adán, es espíritu vivificante. En Él, por medio de la fe, tenemos salvación.
La salvación por gracia se ve con claridad cuando Moisés describe y expone el pacto paralelo de gracia en Deuteronomio capítulos 29 al 39. Es decir, que aquí hay dos pactos. Generalmente se habla mucho del pacto en el Sinaí, pero ¿y qué del pacto en Moab? La gente se olvida. Mucha gente no le da pensamiento a esto. Ese pacto en aquel lugar es el pacto de la gracia. Dios le está diciendo al pueblo, ustedes no pueden cumplir este pacto de obras. Tienen que circuncidar sus corazones. Y esto se puede hacer porque hay un pacto de gracia. La narrativa bíblica afirma que Dios volvió a revelar este pacto en la tierra de Moisés, Deuteronomio 29:1. Hermanos, vamos a leer eso. Vamos a leerlo. Deuteronomio. Y si ustedes hicieron, algunos de ustedes, la tarea, espero que hayan podido entender algo de esto, o si no, pues espero que lo entiendan hoy. Deuteronomio 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera a los hijos de Israel en la tierra de Moab. Ahora miren lo que dice. Además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. Aquí hay dos pactos. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además de qué? Además del pacto de las obras de Moisés, del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. ¿Dónde está Horeb? En Sinaí. El término hebreo que se traduce además en Deuteronomio 29:1 significa por separado, de forma muy particular. No fue una reiteración del pacto de Sinaí o de obras, ni su confirmación, sino algo diferente y muy especial. Este pacto se ha conocido desde mucho tiempo como el pacto evangélico, sí, allí en Deuteronomio 29. Y lo es, exige la circuncisión del corazón. El pacto de las obras, haz esto y vivirás. El pacto de la gracia, tú necesitas circuncisión en tu corazón. Salvación es por la fe, es por el arrepentimiento. La circuncisión del corazón representa eso mismo, que el pecador tiene que arrepentirse. En otras palabras, ese pacto allí en Moab exige el arrepentimiento y la fe, no obras. Deuteronomio 36 dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios. Eso no lo promete el pacto de obras, porque el pacto de las obras es eso mismo, el pacto de tus obras. Para que ames al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, a fin de que viváis. ¿Ve que aquí no está diciendo, haz esto y vivirás? Aquí está diciendo, tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Tú tienes que creer. Porque donde está el arrepentimiento está la fe, donde está la fe está el arrepentimiento. Una cosa no está sin la otra, imposible. Uno vive no porque cumple la ley, sino porque cree y se arrepiente. En Romanos 10, Pablo habla de este asunto. Y síganme de cerca, porque esto es muy interesante, pero muy importante. Observen que el apóstol va a tomar los pasajes de Deuteronomio para predicar el evangelio a los romanos en su epístola. No hay dos formas diferentes de salvación, es una sola. En Romanos 10, Pablo alude a este pasaje en Deuteronomio al hablar de la justicia que es por la fe. Luego Pablo establece el contraste con la justicia que es de la ley. Vamos a leer
Romanos 10, 3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. La justicia de Dios es por la fe. Versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Esta justicia se revela en el pacto que Dios reveló en Moab. Deuteronomio 29 al 30. Esta es la justicia que se recibe por la fe. En Romanos 10, 5 y 6, Pablo declara, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es por la ley, vivirá por ellas, pacto de obras. Pero la justicia que es por la fe, que ya estaba presente y se proclamaba desde Génesis 3:15, ahora se revela nuevamente en Deuteronomio 29 a el capítulo 30. Esta justicia que es de la fe dice así. Pablo ahora cita el Antiguo Testamento. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. Romanos 18. ¿Mas qué dice? ¿Dónde dice lo que Pablo va a decir en Romanos 18 sobre el Evangelio? Lo dice en Deuteronomio 30, versículo 14. Romanos 18 es una cita de Deuteronomio 30, 14. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Romanos 10, versículo 9 al 17. En su predicación del Evangelio, Pablo no presenta una forma nueva de salvación por la fe, sino la misma que Dios proclamó en el monte Moab. La gracia revelada en aquellos capítulos de Deuteronomio 29 y 30 es la misma de la cual Pablo habla en Romanos 10. La justicia por la fe revelada nuevamente a los judíos en Deuteronomio 29 y capítulo 30 es la misma que Pablo revela en Romanos 10. Por esta razón Pablo cita Deuteronomio 30, 14. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Palabra que llamaba a los israelitas de aquel tiempo al arrepentimiento y a la fe en la promesa divina de un gran Salvador. Génesis 3:15. A la fe en el Salvador prometido. Palabra que les llamaba al arrepentimiento, a la circuncisión de corazón y como resultado amar a Dios. Deuteronomio 30, versículo 6. Deuteronomio 29 y 30, en las llanuras de Moab, revela el pacto de la gracia. Cito, Pablo distingue entre ambos pactos. Es como si Dios estuviera indicando, aquí está la santa ley que debéis cumplir para ser aceptados por mí, pero también está aquí la salvación por gracia. Si no queréis la gracia, debéis ser juzgados por la ley. Los judíos no quisieron salvación por la gracia, buscaron tener la justicia propia, que la que viene de qué, de las obras de la ley. Esa ley santa y perfecta, pero formidable para los hombres pecaminosos, pende como una gran espada sobre su cabeza. Masters añade, todo depende del corazón. En Deuteronomio 29 y 30 se menciona la ley de pasada. Pero el resto de esos capítulos, todo habla de la experiencia evangélica y del amar al Señor con todo el corazón y con todo nuestro ser. Observen los dos pactos, el de las obras y el de la gracia, transcurren el uno junto al otro. Por una parte la ley y por otra la gracia. Si alguno en Israel pensaba que podía cumplir la ley, sería juzgado y condenado por la ley. Pero los que se inclinaran a la gracia serían salvos. No debería extrañarnos que Moisés completara su mensaje sobre el pacto de la gracia con un llamado conmovedor en aquel lugar.
Mira, yo he puesto delante de ti, oh Israel, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, ¿a qué? No a que sigas la ley para salvarte, a que ames a Jehová tu Dios. Y en esa experiencia es que deben cumplir sus mandamientos. Capítulo 30, Deuteronomio, versículos 15 y 6. Durante generaciones los bautistas de la antigüedad vieron las cosas de esta manera y lo incorporaron en su confesión de fe del 1689. Esta fue la opinión de los grandes hombres de antaño, los Bunyan y Spurgeon. Esta es la visión constante o paralela del pacto, que las obras y la gracia discurren de la mano a lo largo de la historia bíblica, donde el pacto de la gracia se revela en formas cada vez más gloriosas en las promesas, en las profecías del Antiguo Testamento, y se acerca a su apogeo en Isaías, Jeremías y Ezequiel. Su mensaje a los hijos de Israel es que podían obtener misericordia y perdón confiando en el gran descendiente, Jesucristo. Aunque la ley del Sinaí mantenía los principios que siempre serían la norma de vida para los creyentes, no podía salvar jamás. El pacto de Sinaí no es una nueva revelación del pacto de la gracia, más bien es la reiteración del pacto de obras. El pacto de Sinaí, Éxodo 20 al 31, no es una nueva administración del pacto de la gracia. Algunos bautistas, por equivocación, han adoptado la visión presbiteriana que después de la caída ha habido un pacto, el pacto de la gracia, administrado de dos formas distintas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Un solo pacto y dos administraciones, la administración de Sinaí y luego el nuevo pacto. Sin embargo, el auténtico criterio bautista y bíblico no es un pacto, dos administraciones, sino dos pactos. El pacto de las obras y el pacto de la gracia. Ambos corren paralelamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Masters afirma, Benjamin Keach, pastor de la congregación que posteriormente se convertiría en el Tabernáculo Metropolitano y en recopilador de la Confesión Bautista de Fe del 1689, era muy firme en este tema. Sus sermones sobre los pactos siguen disponibles hoy. Más importante aún fue Nehemiah Cox, quien probablemente tomó la iniciativa en el borrador del capítulo sobre el pacto de la Confesión Bautista de 1689 y quien escribió un tratado definitivo sobre los pactos. C. Spurgeon declara, la doctrina del pacto divino se halla en la raíz de toda teología verdadera. La doctrina del pacto divino se halla en la raíz de toda teología verdadera. Se ha afirmado que aquel que entienda bien la distinción entre el pacto de obras y el pacto de la gracia es maestro en teología. Pastor, porque usted no está dando tanta teología. Porque si tú vas a ser un padre y una madre que realmente conoces la Biblia, tienes que conocer estas cosas. Y tienen que estar claras en tu mente. Para no estar confirmando en tus hijos en lo que generalmente ellos están cuando se crían en hogares cristianos, antes de ser salvos. Mamá, papá, yo estoy haciendo. Papá, mamá, estoy mejorando. Estoy luchando por hacer. Esa es salvación por obras.
La madre que entiende bien estas cosas y el padre que entiende, hija mía, hijo mío. La Biblia dice, haz esto y vivirás. Pero la Biblia te enseña que tú no puedes hacer tal cosa debido a tu pecado. No se trata de haz, se trata de creer el pacto de la gracia. Hija mía, hijo mío, desde el principio, el Señor le habló a Adán y le ha hablado y ha seguido hablando y seguirá hablando hasta que Jesucristo vuelva. La salvación es por pura gracia. No es por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo. No es por lo que tú intentas hacer o quieras hacer o trates de hacer que tú eres salvo. No es porque el Señor vio en el futuro que tú ibas a creer y arrepentirte. No. Es por pura gracia. No es por tu fe ni arrepentimiento, es lo que Cristo hizo. Cree, hijo mío, en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué significa esto, mamá? Ahí usted profundiza. Pero para esto usted tiene que conocer la Biblia. Hay enseñanza para el padre, hay enseñanza para la madre. Pero no podemos ser vagonetas. Queremos que las cosas nos las sirvan ahí siempre. Yo tengo una gran bendición. Generalmente los domingos yo sé que voy a comer algo. Porque hay personas diligentes que están trabajando para eso. Y que quieren extenderme la vida. Yo tomo por sentado que voy a comer algo. Hermanos, llega la hora del almuerzo y ya yo sé que me van a servir. Me van a calentar. No tengo que hacer lo que esas hermanas hicieron. Eso es trabajo. Pero si ellas no trabajan, no me alimentan. No pueden proveer en ese sentido, en su bondad hacia mí, para las necesidades de mi cuerpo y, en cierta forma, mi alma, porque el alma está pegada al cuerpo. Una cosa influye sobre la otra. Pero esas hermanas tuvieron que fajarse, mira ahí, especialmente esas que hacen la lasaña. Uy, que usted existe detrás de esa. Mire, hermano, a mí me ha gustado tanto que ya le he pedido 3 veces. Tal vez debemos de ir a un negocio aquí nosotros, hermano. No digan ni revelen la receta. ¿Vale? Pero si ellas no trabajan, no hay alimento. Si ustedes no profundizan y están esperando que siempre se lo pongan ahí, oiga bien, ¿a dónde ustedes van a llegar? Porque entonces no van a poder ustedes mismos alimentar a sus propios hijos. ¿Por qué esta iglesia tiene escuela dominical? Porque estas cosas no todas se pueden enseñar en la predicación. Hay tal cosa como enseñanza y predicación. Usted ve las dos. Pablo enseñaba y predicaba. Aquí enseñamos. Si usted no viene aquí y usted es un miembro, usted está en falta. Toda esta explicación usted se la pidió. Usted lo necesita. Porque si Dios me llamó a mí a prepararme y a sudar y a tratar de entender estas cosas, es porque Dios quiere que usted la entienda. Y si es bíblico, entonces usted tiene que hacer de eso su convicción propia y vivir según esa enseñanza. Y no por la que le enseñó Piñero, sino porque está ahí. Y para eso usted tiene que estudiar y profundizar. Vaya a la librería. Estamos supliendo cosas que no se pueden suplir desde un púlpito. Para que usted indague y profundice. Las respuestas están en la Biblia. Las respuestas están en la Biblia. Pero estas cosas son esenciales, queridos hermanos. Que Dios en su misericordia nos enseñe estas cosas. Yo sé que iba a terminar más tarde hoy. Vamos a
empezar a las 11:05 y si van a servicio o lo que sea y se preparan, toman su café, etcétera, podremos estar aquí a las 11:05. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos por estas enseñanzas. Permite que aquello que no se entienda pueda ser entendido. Te pedimos, oh Dios, que tú nos des una visión mayor y más amplia de esos pactos que tú en la eternidad forjaste y que revelaste en la historia por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por el pacto de la gracia, por sellar en Cristo nuestra salvación. Séllala en el corazón de nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.